la nuestra, la de México. Y para conocer más de este tema, vamos a enlazarnos con Daniel Iboscus. Él es presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Buenas noches, Daniel. ¿Qué tal? Muy buenas noches, María. Daniel, a ver, se ha dicho últimamente aquí en México, las campañas cuentan. Las campañas cuentan cada vez más, Daniel, y en ese sentido, pues el expertise en este tema, en comunicación política, es cada vez más importante y tiene mayor peso específico para elegir a un presidente, en este caso, a un político. Sí, creo que las campañas juegan y van a jugar un rol central en la próxima elección que defina gran cantidad de cargos, más de 3.400, el 1 de julio aquí en México. Lo que estamos debatiendo en esta 12ª Cumbre Mundial de Comunicación Política tiene que ver justamente con las campañas, con las estrategias, con los planteamientos, con los escenarios electorales, fundamentalmente planteado en este proceso electoral que ha iniciado, que se está discutiendo aquí en México, que tiene la atracción, diría, no solamente de los mexicanos, sino de toda Latinoamérica y todo el mundo. Y en eso tendremos en estos 3 días más de 300 conferencistas que vienen a contar sus experiencias desde el punto de vista de las campañas, de la investigación, de la publicidad, de los escenarios, de las estrategias, de cómo planificar lo que se define una campaña electoral donde tiene fecha de vencimiento, porque el 1 de julio se sabrá quién es el próximo presidente, pero también alcaldes, gobernadores, legisladores, senadores, y creo que esto es lo que se está debatiendo estos días. Poder analizar en profundidad estas campañas y cómo están actuando los equipos de campaña, los candidatos, y después analizar los números. Esta guerra de encuestas, ¿quién dice la verdad? ¿Cuál es el número y para qué sirven las encuestas cuando pareciera que terminan siendo un instrumento de publicidad y un instrumento de investigación para poder tomar decisiones como herramienta de trabajo? Así que esto es lo que estamos discutiendo estos días y con la apasionante elección, ¿no? Daniel, sí, una elección muy particular, sin duda, una mega elección. Pero ¿qué destacarías tú de la 12ª edición de la cumbre y qué encuentras en común en esto, en las campañas de los países latinoamericanos que van a tener elecciones este año? Bueno, en primer lugar, hemos tenido este domingo en Costa Rica, hay en abril en Paraguay, en mayo en Colombia, la elección presidencial aquí en México, tenemos también en Brasil llegando fin de año, pero hay puntos en común que son claves. Y yo les diría que muchos todavía no los logran interpretar, pero podría resumirlos en algunos específicos. Por ejemplo, entender que la centralidad en las campañas tiene que estar en los ciudadanos y no en los políticos, que los superhéroes son los ciudadanos y no los políticos. Por otro lado, que hay una nueva herramienta que son las nuevas tecnologías, que muchos las sobredimensionan y otros las subestiman, pero la verdad que empiezan a jugar un rol central porque son altavoces en los medios de comunicación, porque generan tendencias, pero además porque empiezan a existir en el mundo cientos de casos en los cuales no podemos asegurar que las redes sociales pueden hacer ganar una elección, pero sí te puedo asegurar que hay muchísimos casos donde han hecho perder elecciones, muchísimos casos donde han iniciado escándalos muy grandes con gran conflictividad posterior. Y después, la centralidad de cómo, y hoy lo decía el presidente del INE también en la cumbre, cuáles son las reglas de juego, dónde se van a manejar, qué se va a respetar, cómo se va a cumplir y cuál es el desafío que tiene cada campaña. Si uno lo analiza fríamente, pareciera como que todavía no encuentran el punto estratégico, como que están midiendo a la sociedad y no hay una lectura clara de qué es lo que quiere cada campaña. Daniel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a una pausa y de nuevo ya volvemos aquí a Una tras Otra.